Ayer veíamos la posición destemplada y antinacional de la oposición de ultraderecha en Venezuela, donde ellos cuestionaban que nosotros estuviéramos diversificando nuestros recursos económicos hacia países como la Federación Rusa, como China y como Brasil. Por cierto, China y Brasil, dos países del BRIC, que es un grupo emergente de países, y China, la segunda economía más poderosa del mundo, de manera tal que se está criticando que nosotros estemos resguardando los intereses de la nación, los intereses del pueblo, colocándolos a buen resguardo, como siempre han sido las políticas de nuestro gobierno, para proteger, bueno, las reservas que son parte del futuro de nuestro país. Ministro, en el caso de Libia, las reservas que este país tenía en estos bancos fueron confiscadas por las potencias europeas y utilizadas para financiar a la oposición libia, que tiene una rebelión armada en este momento frente al gobierno de Trípoli. ¿Usted establecería un vínculo entre ese precedente y la actitud crítica que ha asumido acá la oposición frente a esta medida? Mira, lo que sí hay sin lugar a duda un vínculo es entre la actitud de la oposición venezolana, la que llamada mesa de la ultraderecha, y lo que ha sucedido en Libia. Sin lugar a duda, aquí hay importantes sectores de la oposición venezolana que han hecho llamados, han tenido relaciones, han estado promoviendo intervenciones y sanciones contra nuestro país. No es nueva esta actitud de la oposición venezolana, solamente que ahora se desenmascara con mucha más claridad. La rueda de prensa que dieron ayer dos connotados y vergonzosos diputados de esta oposición, bueno, era patético, ¿no? Eran reclamando el por qué nuestro país sacaba de bancos privados en el exterior, sacaba los recursos para colocarlos a buen resguardo. ¿Eran agentes de qué intereses? Son agentes de los intereses transnacionales. ¿Cuál es el conflicto que puede haber que nosotros saquemos nuestras reservas internacionales y las pongamos a mejor resguardo? En Venezuela, en el caso del oro, la reserva no operativa, y en países importantes de la economía mundial, las reservas operativas. ¿Qué conflicto puede haber ahí? En un comunicado de la llamada Mesa de la Unidad Democrática, ellos arguyen algo así como el costo de transporte. Bueno, pero por Dios, nosotros acá lo que estamos es poniendo a resguardo todos los asuntos de nuestro pueblo. Mira, Néstor, nuestro gobierno, el gobierno del presidente Chávez, se ha caracterizado por una defensa firme de nuestra soberanía. Yo quería poner en perspectiva toda la situación mundial para que nuestro pueblo entienda que a nosotros lo que nos ha movido, nos ha motivado en todo nuestro accionar económico, bueno, el político por supuesto, y el económico ahora, tiene que ver una situación de fortalecer nuestra economía nacional. Hoy día Venezuela es un país con muchísimas mayores fortalezas a nivel mundial para ir sobrellevando, como lo hemos hecho, la terrible crisis que está batiendo el sistema capitalista mundial. Hoy día tenemos mucha más fortaleza, muchos más recursos en el ámbito petrolero, como lo mencionaba, que no puedo dejar de mencionarlo, no solamente porque sea nuestro ámbito de acción directo, porque sí, no, que es un elemento importantísimo a la economía nacional, y ahora en el tema del oro, que bueno, también el presidente ayer anunciaba el lanzamiento de una ley para reservar al Estado todas las actividades vinculadas al oro, es decir, para nacionalizar las actividades del oro y hacer, como han hecho muchos países, del oro un elemento fundamental de la estabilidad económica y del crecimiento. Hasta ahora ese, digamos, negocio del oro estaba siendo desarrollado o está siendo desarrollado por vía de concesiones con empresas privadas, algunas de ellas transnacionales, ¿no? Una importante que es ruso-canadiense, por ejemplo. Hasta ahora había una obligación de que estas empresas vendiesen al Estado el 50% de su producción. Esta ley habilitante que el presidente anunció apunta que el 100% entonces pasará a manos del Estado. ¿Seguirán operando esas empresas privadas bajo algún régimen? ¿Tendrán que irse? Mira, bueno, el proyecto de ley que estamos trabajando para someterlo en el marco de nuestras leyes habilitantes al Consejo de Ministros y su aprobación, tiene que ver fundamentalmente con reservar al Estado. ¿Qué significa eso? Que el Estado venezolano, a través de sus empresas enteramente de su propiedad, pasará a controlar todo el sector de producción de oro, todo el sector. Eso quiere decir que por primera vez el Estado venezolano va a entrar de manera decidida y definitiva a controlar un sector que está fuera de todo control. Todos los que conocemos la parte sur del país, eso que el comandante Chávez ha llamado el arco minero
de Guayana, que es muy importante, del sur del Orinoco, bueno, se da cuenta que el oro ha estado en manos, en la mayoría de los casos, de transnacionales que operan por distintas maneras, directamente, de manera encubierta, pero sobre todo que operan al margen de la ley y nos están saqueando nuestros recursos naturales. El oro en Venezuela se lo están llevando al exterior, lo están transando fuera del control del Estado venezolano, están transando fuera de cualquier tipo de aporte fiscal, lo están explotando con una tremenda depredación ambiental en todo lo que son las zonas de producción de oro guayana, y entonces con esta ley el Estado pretende primero tomar el control, poner orden en el sector y por supuesto que esos recursos no se vayan del país, sino que permitan alimentar y fortalecer nuestras reservas en el Banco Central y garantizar que el Estado tenga el monopolio en la comercialización de este elemento, que es uno de los elementos más preciados ahorita en la economía. Fíjate que ayer cerró el oro a $1.785 la onza, es decir, un monto extraordinario y uno de los elementos en los cuales los países se resguardan para hacer frente a los vaivenes de la economía especulativa a nivel mundial. Entiendo que en ese campo, precisamente, digamos, los inversores están abandonando los papeles norteamericanos, que fue bajada la calificación de riesgo de Estados Unidos, que era un país AAA, según esa clasificación, y se están refugiando precisamente en el oro, ¿no? Entiendo que no solamente es Venezuela la que está revalorizando, digamos, la importancia que le confiere a ese recurso, sino que es un fenómeno mundial, ¿no? Sí, y fíjate, para hacer un comentario respecto a esta de las calificadoras de riesgo, ¿no? Aquí los Estados Unidos están tomando de su propia medicina, porque las calificadoras de riesgo son señaladas a nivel mundial como uno de los elementos que califican economías mundiales, provocan una escalada especulativa y se desploman. Ya tuvimos la situación en los años 98 de la crisis de los llamados dragones asiáticos. Ahora fíjate, Estados Unidos, que ha sido el paladín de estas calificaciones de riesgo, aunque la administración norteamericana llegó finalmente a un acuerdo en el Congreso, bueno, una de las calificadoras de riesgo más prestigiosa para el sistema capitalista, Standard & Poor's, hace una rebaja de la deuda norteamericana, de la economía norteamericana, a AA+ positivo, y bueno, eso provoca entonces una corrida y toda una situación de especulación en torno a esta economía. Sin lugar a duda tiene serios problemas, sin lugar a duda la situación en Europa ahora está teniendo un ingrediente que no tenía antes, que es la violencia social que están generando un conjunto de decisiones que están tomando los sectores más conservadores de la economía en la zona europea, y entonces los países como sana medida se están refugiando en el oro. Ahí es donde viene nuestra decisión soberana. Si eso es un elemento importante para la estabilidad económica, ¿cómo nosotros vamos a dejar eso, primero, en bancos en el exterior, y segundo, que siga en manos de intereses transnacionales, intereses que están de espaldas a la nación? Y por eso se están tomando estas medidas que son bien oportunas, que se vienen tomando con anticipación.